¿Qué pasó en ese momento en tu cabeza? Cuando tú te ves con ese peso corporal, cuando tú te ves en un trabajo que no te hace feliz, cuando te ves con una vida que no es la que tú planeaste o no deseas. Bienvenidos Universos. Universos es el espacio donde de la mano de Marta Carrillo y de los expertos te damos herramientas para que logres crear la vida que deseas. Hoy estamos con Cristian Marquina, estratega mental en alto rendimiento, quien nos va a contar sobre la filosofía Equilibrain. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Marta Carrillo y hemos creado este espacio justamente para encontrar las mejores herramientas con un solo fin, el de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y qué mejor manera de hacerlo que compartiendo con nuestros invitados, con nuestros especialistas y adentrarnos en estos universos. Así es que para mí es un gusto estar el día de hoy con Cristian Marquina. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Marta, y gracias a toda la gente que nos está viendo. Estoy muy bien y muy emocionado de empezar esta plática y poder compartir contigo todas las cosas que tenemos para platicar. Ahí como todas las cositas. Y fíjense que él es consultor conferencista enfocado en el coaching ejecutivo y creador de la filosofía Equilibrain, que él nos va a platicar exactamente qué significa. Él es un estratega mental de alto rendimiento. Dicen que todo es mente. Vamos a preguntarle si es así, qué podemos hacer a través de eso. Además, bueno, se dedica también al lenguaje hipnótico, el outdoor training, la comunicación estratégica. O sea, y tiene, si ven su currículum, son como 800 páginas, así, uno va diciendo, ¿y esto en qué momento? Y cuando ves la edad de él, que no la sé, pero si lo veo joven, digo, ¿en qué momento? ¿Cómo le hace? De verdad que tiene esta capacidad, lo vemos con lo que eligió atrás de él, con un cerebro y un corazón. Entonces vamos a unir estas dos energías y estas dos maneras de ver la vida. Pero como siempre en este espacio, nuestra primera pregunta, y es, ¿qué pasó en tu vida, Cristian, que te dedicas a lo que te dedicas? Pues tanto en el ámbito personal y después en el profesional, todo fue una vorágine de cambios físicos, emocionales. Yo llegué a pesar 140 kilos, a los 16 años pasé por dos momentos o dos intentos de suicidio, no tengo carrera universitaria. Estas cosas que platico, que las he dicho en conferencias y las platico porque así es, justo por lo vivido es lo que hoy soy y por lo que hoy estoy aquí sentado. Entonces, pasé muchas cosas, unas muy buenas, otras no tan buenas, pero la amalgama de estos dos puntos fueron los que me llevaron a hoy hacer lo que hago en mi vida profesional, que está súper emparejado a mi vida personal. Al final no dejamos una u otra. Puntualmente, ¿qué fue lo que me pasó? Tuve una infancia, pues, la verdad, bastante difícil, sin tratar de aventarme al piso, tirarme o decir, porque yo estoy muy en contra de eso, la verdad. Tuve un padrastro que apareció en nuestros hogares, en mi hogar, para mi hermano y para mí, fue un padrastro muy difícil de sobrellevar, con muchos golpes psicológicos, físicos. Y justamente cuando llego a la universidad, que es como la culminación de este desarrollo académico antes de salir a la vida real, ¿no? Y llego a estudiar y encontré algo que fue administración, hoteles y restaurantes. ¿Y qué crees? Pesando 140 kilos en segundo semestre, repruebo nutrición y contabilidad. No. O sea, el colmo que el chavo gordito reprueba nutrición, ¿no? Entonces pues me salgo. Tiene que ver, ¿no? O sea, porque no sabías comer, finalmente. Exactamente. O comía mucho de lo que no tenía que comer, ¿no? Entonces llego con mi abuelo, que era el que aportaba económicamente para la universidad, y me dijo, yo no voy a estar pagando esto. Le dije, tienes toda la razón, mejor me salgo de estudiar y me pongo a trabajar en el medio de los alimentos y bebidas, y con base en eso, el día que yo esté listo, pues ese dinero que no se utilizó, será bien recibido. Cosa que al final no se utilizó porque mi abuelo dejó de estar en este plano, pero al final salgo a la vida real después de estar en la universidad y me topo con que el único trabajo que me dieron con 2 semestres, pesando 140 kilos, fue ser seguridad de un bar. Mi primer trabajo fue cambiar vasos de vidrio a vasos de plástico en un bar que tampoco estaba a reventar, y ahí fue como empecé. Entonces, entendiendo un poquito la parte de cómo motivar al ser humano después de venir de un pasado triste y deplorable y bajón y haber salido de ahí, dije, pues yo tengo que entender que lo que me sucedió me tiene que propulsar y ayudar para motivar a los demás a también salir adelante.
¿Qué pasó en ese momento en tu cabeza? O sea, cuando tú te ves con ese peso corporal, cuando tú te ves en un trabajo que no te hace feliz, cuando te ves con una vida que no es la que tú planeaste o no deseas, ¿qué pasa? Otro se podía haber deprimido, quedado ahí, acostumbrado. ¿Qué hace que de alguna manera tú tomes eso como un motor para salir adelante? Lo que pasa es que imagínate lo fuerte que fue que esa vida del trabajo que no me gustaba y sin carrera universitaria era una vida feliz para mí, porque venía de una vida del desarrollo de mi carácter o de la infancia muy golpeada, Era literal. peor tu vida de niño que esa que ya estabas viviendo ahorita como adulto. Absolutamente. Claro, porque al final el servir y atender era algo que me encantaba. Claro, no me sentía ni el más exitoso ni el más orgulloso de solo cambiar un vaso, pero al final era más feliz eso que recordar lo que había sucedido anteriormente. Tampoco hubo ni abuso físico, ni me intentó violar, ni no. O sea, simple y sencillamente era un abuso verbal y un abuso para tenerte sobajado, si le podemos llamar de alguna manera. No se necesita un abuso físico, es más fuerte a veces un abuso emocional. El alma también se lastima, el alma también se quiebra. Y eso es lo que pasó contigo. Lo que yo trato de practicar es algo que se llama biofrecuencia. ¿Qué es la biofrecuencia? Se oye con un término medio raro, pero es muy sencillo. Bi de un concepto de dos y frecuencia, el mismo canal, la misma sintonía. Eso es lo que está aquí detrás de mí, que es la filosofía Equilibrain de la que hablábamos, que seguramente un poquito más adelante vamos a platicar. Retomando un poco la parte del pasado, cuando yo me doy cuenta que el motivar a alguien en muchos momentos no era bueno, era todo lo contrario. Porque cuando yo motivaba al personal con el que ya trabajaba y que años después me tocó capacitar en los alimentos y bebidas, yo decía, a ver, tú tampoco tienes carrera universitaria al igual que yo. ¿Por qué tú sigues siendo garrotero y yo ya soy capitán de meseros? Y entonces era peor, porque en vez de tomarme como ejemplo, era como, qué poca, porque él sí puede y yo no, como yo sufrí muchísimo de eso. Hablo mucho de liderazgo en mis conferencias y en mis entrenamientos, porque el liderazgo es frustrante, es horrible, es feo, porque muchas veces el liderazgo lo pactan con tienes que ser como esa persona. Yo nunca voy a poder ser como esa persona. La vida. Pero sí puedo ser mi mejor versión. Entonces el liderazgo o la motivación no tiene que ser hacia afuera, tiene que ser hacia adentro. Y ahí es donde empecé a ver que la motivación y los alimentos y bebidas no me iban a llevar a cambiar mi vida, ni ayudar un poquito a cambiar la de los demás. Entonces, cuando me doy cuenta que me empiezo a llenar de certificaciones, de entrenamientos, de diplomados, de coaching ejecutivo, programación lingüística y muchos más, que ahorita no vamos a aburrir a la audiencia con eso, empiezo a entender un poco más cuáles son las habilidades y debilidades de los seres humanos. ¿De dónde vienen esas habilidades y debilidades? Y entonces unifico. Pero además, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero creo que tú no puedes esperar que otra persona ocupe el mismo, se destaque en lo mismo que tú, porque cada quien va teniendo habilidades diferentes, ¿no? O sea, hay gente que, por ejemplo, para las matemáticas es un fregón, otro para las letras, o hablas de universos completamente distintos. Alguien puede ser muy físico y manual, otro no le pone algo de manual y no puede. Por más que tengan cierta carrera similar, quizá por eso la gente te decía, pues yo no puedo ser como tú, por más que yo quiera, mis habilidades son distintas. Claro, y quiero que recordar a la audiencia que sepan que hay una razón del dónde viene el que todos seamos similares pero distintos. ¿Cómo, Cristian? Sí. Qué coincidencia que Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y Bill Gates, los dueños de Mac, Facebook, Amazon y Microsoft, tengan la misma complexión física. Qué coincidencia que Donald Trump, el Canelo Álvarez, Cristiano Ronaldo, les encanta el poder, la autoridad, la seriedad y no les gusta mostrar sus emociones. Qué coincidencia que Capulina, Paco Stanley y Santa Claus tengan una complexión más redonda y tengan esta facilidad de conectar con la gente. Entonces, eso se llama temperamento. Entonces, lo que nos hace similares entre seres humanos es que tenemos 3 grupos de características. Y ahí viene lo de atrás. Características emocionales, características racionales y características motrices. Donald Trump, el Canelo Álvarez y Cristiano Ronaldo son más motrices. Steve Jobs, Mark Zuckerberg, etcétera, son más racionales. Y su forma de actuar
su forma de vestir son muy similares. Y Paco Stanley y compañía son más emocionales. Entonces, cuando tú empiezas a ver tus habilidades biológicas y genéticas, porque el temperamento es biológico y genético, empiezas a ver tus debilidades y habilidades y empiezas a trabajar hacia adentro para encontrar tu mejor versión, no la de los demás. Y ahí es donde empiezo a tener la fortuna de cambiar primero mi vida, porque yo me fumaba una cajetilla diaria. O sea, te fumabas una cajetilla diaria, pesabas 140 kilos, atentaste contra la vida, o sea, tenías como, pareciera que tu vida iba a terminar muy mal, o sea, ibas en declive absoluto. ¿En qué momento empiezas a hacer esto y en qué momento te empiezas a trabajar desde adentro? ¿Y qué fue la primera herramienta que encontraste dentro de ti para poder agarrarte de ella y salir adelante? Y falta uno más, que puede ser que para muchos no tengan empatía conmigo, que es morderse las uñas. Uh-huh. En tercero de primaria tuve una maestra que enfrente de todos mis compañeros dijo que era de puerquitos, y mira qué chistoso el gordito, que era de puerquitos morderse las uñas. A mí se me quedó literal como un vacío, un trauma, algo horrible. Y entonces, para mí, el fumar tiene, ahorita ya no, pero tiene el mismo peso, o tenía el mismo peso específico que 140 kilos o que una cajetilla diaria. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? La verdad es que fue un camino de un muy buen tiempo, aproximadamente de los 4 o 5 años a los 16, 17 años, de muchos miedos. Después llego a la universidad y ya conocemos la historia, y después era pues estar en la jungla de la vida y tratar de salir adelante. Después, cuando tuve la oportunidad por crecer profesionalmente, empecé a trabajar con grupos. A los propios equipos de trabajo los empezaba yo a capacitar, pero en otras cosas como servicio, atención, bebidas, etc. Entonces, esos dos como grandes momentos en mi vida, tanto lo que me tocó en la infancia como ya desarrollando la personalidad, fueron dos cosas que me dijeron: yo puedo encontrar mi mejor versión hacia adentro, oye, pero quiero ayudar a la gente a que también encuentre su mejor versión. Entonces ahí es donde empecé a modificar, pero el término de estratega mental en alto rendimiento fue un término. Yo soy coach hace 4 años y soy estratega mental en alto rendimiento hace 3, que para que la gente comprenda al 100, un estratega mental. Estratega? O sea, ¿qué significa esas palabras? Un coach, pero el verdadero, el ejecutivo, no el motivador, no el que escribe frases motivadoras en las mañanas y las sube a redes sociales. No. El que hace procesos profesionales de coaching se llama coach ejecutivo, ¿no? Okay. Entonces, cuando yo conozco al creador de los estrategas mentales en alto rendimiento, que en México existen 7, me compartió que un estratega mental en alto rendimiento es la unión ecléctica de todas las habilidades blandas: liderazgo, persuasión, comunicación, entrenamientos de ventas, todo lo que se refiera al conocimiento tácito de un ser humano, a desarrollarte mejor en los ámbitos en los cuales te desarrolles, que es en las áreas personal, profesional, social, familiar y de pareja. Un estratega mental en alto rendimiento puede incursionar. Entonces, me he dedicado a ayudar a la gente en sus estructuras de comunicación para dar conferencias, o hasta generar un proceso de liderazgo que se llama el proceso CAME, que viene el libro en camino de eso, porque se volvió ya una locura. El proceso CAME es... Un poco más, o sea, explícame un poco más cómo es esta estrategia, dame un caso que tú hayas vivido, hasta cómo esto, CAME, me dices que se llama este nuevo... CAME, de cambio mental estratégico. Cambio mental estratégico. O sea, ¿cómo llegas hasta ahí? Pero dame ejemplos para que podamos entender cuál es el alcance de esta estrategia mental que tú compartes. Ok, primero yo creo que hay que ser congruente de lo que hacemos y lo que decimos. Cuando entendí cuáles son mis debilidades y habilidades, pude cambiar. Entonces, yo soy el primer ejemplo. Luego te pongo ejemplos muy sencillos. Estas personas que nacen con un temperamento más racional y que vienen de padres más emocionales, entonces tú como padre vas a alentar y alimentar que tus hijos tengan muchas cosas de ti mismo. Entonces este niño racional creció con muchos vacíos porque los padres alimentaban su parte emocional, y un racional le cuesta mucho trabajo
mostrar sus Procesar emociones. esa parte, por supuesto, se Entonces, mantiene en la cabeza y no en el corazón. claro, vas generando un crecimiento con vacíos, con inseguridades. No es que mis padres no me entienden. Imagínate lo importante que Charles Manson, un asesino serial, fue la inspiración de otros 2 asesinos y esos 2 de otro, y tienen el mismo temperamento. Y tienen unas historias muy similares en su crecimiento. Entonces, ejemplos de un padre que me tocó trabajar con él, un padre racional, este mismo padre, un día su hijo en la infancia se empieza a ahogar con una salchicha. Entonces, alguien tan racional, que no es tan motriz, que no es tan reactivo, en su cabeza fue, voy a ir al libro que tengo de pediatría para ver cómo sacarle una salchicha de la garganta a mi hijo. No, en ese momento tienes que reaccionar. Entonces, la esposa, que en su caso es motriz, se volteó con la niña y le sacó la salchicha. Entonces, y así te puedo contar N cantidad de casos cuando tú, como ser humano, tratas de agradar a tus padres estudiando otra cosa que a ti no te hace feliz. ¿A qué me refiero a hacerte feliz? Cuando tú naces, en mi caso, que yo soy más emocional, tengo mayor rango de emocionalidad, pues si a mí me pones a un desarrollo de ingeniería, de arquitectura, mi temperamento no se va a desarrollar tan bien como mi temperamento en ser un motivador, en ser un conferencista, porque mi temperamento ya trae esas características. ¿Cómo Entonces, la gente que nos está viendo en este momento, o sea, puede saber si es racional, si es emocional, si es motriz? O sea, dame tres características de cada uno para que yo pueda entender qué soy, por ejemplo. Claro, los emocionales tenemos cara como si fuera cara de paréntesis, cara redondo. Redondo no es igual a gordo. ¿Por qué me lo dices? Efectivamente, tú y yo tenemos el mismo temperamento. Entonces, los cara redonda, que redondo no es igual a gordo, cuadrado no es igual a atlético y alargado no es igual a un palillo. Hay que saber identificar un poco la estructura como para poder dirigirte hacia que alguien alargado, delgado, es más racional, alguien más cuadrado es más motriz y alguien más redondo es más emocional. Características emocionales: conecta bien con la gente, le gustan los niños, los animales, todo lo vivo, la música, el festejo, la fiesta, es una persona muy dedicada a su pareja, a su familia. Alguien racional: ingeniería, estructura, informática, colores más austeros, no les gusta llamar la atención, hablan mucho en redes sociales que Steve Jobs y Mark Zuckerberg, hay que aprender de ellos porque son seres humanos súper sencillos, que no se visten de manera estrafalaria. Pues sí, claro, porque son racionales. Y así son los racionales, son selectivos, no les gusta llamar la atención. Son alargados los racionales. Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Bill Gates, todos estos gente que desarrolla el liderazgo de opinión hoy en día. Y los motrices es gente con mucho movimiento, es gente con la cara más cuadrada, más rectangular, es gente que tiende a ser musculoso, atlético. Entonces, es gente que reacciona mucho más rápido, que le gusta la adrenalina, el riesgo, los peligros. Esos son los más motrices. Entonces, con esto la gente va a poder irse identificando un poco y entendiendo que, claro, yo como emocional, por eso me costaban trabajo las matemáticas. A un racional, ponle matemáticas, pero no le pongas arte, no le pongas deporte. A un motriz, ponle deporte. No le pongas tanto el arte, no le pongas tanto a declamar, porque les va a costar un poco de trabajo. Entonces, con esto, la gente va a poder identificar un poquito más hacia dónde se dirige su temperamento. Reiterando, lo que nos vuelve similares es que todos tenemos dentro de nuestro 100% 3 grupos de características. La diferencia entre uno y otro es el porcentaje mayor de características. Y obviamente también debe de haber algunas personas que sean la excepción, que tengan la cara alargada y sean emocionales. O sea, no es como que todos sea una regla al 100%, ¿no? Existen, sí, es una regla al 100% porque es algo biológico y genético. Eso es lo que impacta de los temperamentos. Hay un temperamento, existen 2 temperamentos más racionales con sus matices, 2 temperamentos más emocionales con sus matices pero emocionales, y 2 motrices pero con sus matices, y hay uno. Ese temperamento tiene las características de poder tocar los otros 6 temperamentos y tener o lo bueno o las habilidades o las debilidades. De todos, o sea,
no es que sea algo bueno, todos tenemos luz y sombra en cada uno de los temperamentos. Todos tenemos luz y sombras, pero luces y sombras diferentes. Por ejemplo, un racional puede ser más seco, rígido y poco demostrativo en términos de afecto. Y yo no. Esas son mis luces. Entonces, no todos tenemos de todos solo un temperamento. Y es gente que tiene demasiada atracción. Es gente que cambió la historia. Maradona, Messi, Macaulay Culkin, Dennis Rodman, Michael Jackson, Eugenio Salvador Dalí, que son estas personas magnéticas, pero que muchas tienen tanta iluminación que se queman a sí mismos. Y la mayoría muere joven. Mi padre tenía ese temperamento y se mató en una motocicleta por la adrenalina. Entonces, es todo un estudio que empezó a trabajarse por ahí en los años 1900 por George Ivanovich Gurdjieff, que es el padre de los temperamentos. Pero o sea, la verdad es que es un tema muy profundo. O sea, que tenemos que ser respetuosos con las diferencias, porque finalmente muchas veces juzgamos a partir de nuestros ojos y no podemos juzgar a nadie, no tenemos que aprender a respetar al otro desde su propia visión, como lo que decíamos, como desde la vivencia que va teniendo, desde lo que va experimentando en la vida y de lo que el temperamento y carácter que también se le va desarrollando. ¿Y qué tiene que ver esto con el Equilibrain? O sea, ¿es el manejo de los temperamentos? ¿A dónde llegas con esta filosofía? ¿Cómo es? La verdad es que un domingo estaba cocinando mi domadora, mi mujer, estaba cocinando y de repente veo como que genera un ligero, perdió un poco el piso, porque ella estaba parada, cosa que yo no podía observar así. Ajá. Entonces estaba sarteneando y empieza en un momento donde el producto del sartén, que no me acuerdo que estaba cocinando, se mueve, ella pierde el equilibrio. Entonces yo me volteé de la nada y le dije, claro, todos necesitamos equilibrio. Me dijo, ¿qué? Sí, todos nacemos y yo empecé a filosofar. Le dije, todos nacemos de dos personas y llegamos a posicionarnos en dos piernas. No puedes nacer si no vienes de dos personas, sin los elementos distintos de dos personas. Y cuando llegas con dos pies. Pero ¿qué pasa si pierdes uno? Te tienes que cobijar en el hombro de alguien más, o en unas muletas, o en una silla de ruedas. Y le dije, es que todos necesitamos equilibrio. Pero el equilibrio no solo es lo que piensas y lo que sientes. Porque yo pregunto, ¿por qué hay veces que pensamos más y hay otras que sentimos más? O dicho de una manera más sencilla, ¿por qué nos jala uno u otro? Dije, entonces en medio hay algo que se llama motricidad. Y de ahí le dije, la verdad es que, y esto es algo que quiero compartirle a la audiencia, nunca claudicar, porque yo le dije, claro, quiero equilibrio, pero ¿dónde sale todo? ¿Quién manipula todo? El cerebro. Y cuando dije cerebro, dije, quiero que se llame Equilibrain la filosofía. Y mi domadora me dijo, oye, ¿y lo vas a cuidar ante el INPI? Le dije, no, ¿sabes cuántas personas el cerebro y el corazón lo deben de tener ya protegido? Pues no estaba protegido. Entonces, Equilibrain es la filosofía de tu parte emocional, racional y motriz y el equilibrio de la misma. Te lo pongo con un ejemplo mucho más aterrizado. Somos malabaristas. Tenemos esferas. Tenemos 5 esferas. La esfera personal, la esfera profesional, familiar, social y de pareja. Y nosotros estamos literal generando malabares porque de repente hay una pandemia, hay una guerra que nos hace tambalear y entonces podemos tambalear la relación profesional, familiar, social. Entonces tú tienes que saber tu peso, dónde estás parado para que ninguna de las esferas se te caiga. Entonces de ahí viene la filosofía Equilibrain y cada una de las personas que entra al proceso CAME es partícipe y entiende cuál es la filosofía Equilibrain, la que acabo de compartir. Pero no es muy complicado a veces tener tanto equilibrio en la vida, porque entiendo que esa es la meta para todos, ¿no? Siempre decimos, yo quisiera tener mi vida equilibrada, pero la verdad es que en la práctica siempre tendemos a irnos hacia un lado o hacia el otro. Es muy complicado para nosotros el tener esta parte como muy equilibrada, en una balanza perfecta. Yo le llamo calibrar, Marta. ¿Por qué? Porque yo no sé si de repente estoy muy bien en la parte personal, profesional, social, familiar y de pareja, y de repente mi hijo se enferma. Entonces, la esfera de la familia pesa de sobremanera y me empieza a desbalancear porque me empiezo a preocupar en eso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Trabajar por partes separadas. ¿A qué me refiero trabajar por partes separadas? Lo primero es que antes de trabajar con esas esferas hay que trabajar hacia adentro para saber cuáles son tus debilidades y habilidades. Una de las frases que siempre digo es, nosotros no podemos hacer nada con lo que los demás piensan, dicen o hacen, pero yo decido cómo lo tomo.
Entonces, cuando tú identificas tu temperamento, tu carácter y tu personalidad, que es su parte instintiva, emocional y racional, e identificas el temperamento de la persona que está en cuestión, sabes que muchas veces lo que te está haciendo no te lo está haciendo por mala persona. En muchas ocasiones te lo está haciendo porque es su temperamento defendiéndose. Los animales tienen temperamento. Esto que nos sucede cuando llegas a una reunión que hay gente que conoces y hay gente que no conoces y de repente saludas y dices, qué sangrón se ve este brother. O, oye, esa chava qué buena onda es. ¿Cómo? Los acabas de conocer. No es sexto sentido, no es química, se llama temperamento. Entonces, primero, antes de las esferas, tienes que saber quién eres tú. Ese es el primer paso. No es fácil. No es el autoconocimiento, exactamente. De hecho, le acabas de dar mucho porque yo siempre tengo autoconocimiento más reconocimiento es igual a crecimiento. Cuando yo identifico cuáles son mis debilidades instintivas, emocionales y racionales, ahora sí, soy el malabarista listo para empezar a recibir el peso y empiezo a trabajar. ¿Fácil? No, no es fácil. Estas no son frases motivadoras de hay que vibrar alto, hay que trabajarlo. Porque para poder bajar de peso entendí que uno de mis lastres que trae mi temperamento es la gula. Entonces, en el momento que sabía, y claro, ¿cómo enfrentas la gula? Yo te iba a preguntar, o sea, ya casi cerramos, pero te quería preguntar, por ejemplo, si yo hoy decido que quiero bajar de peso, o yo decido que quiero dejar de fumar, o hoy decido que quiero terminar una relación tóxica, ¿de qué me agarro? ¿Cómo le hago como un primer paso? En tu caso fue la gula ante 140 kilos que pesabas. Claro. Cuando empieza la pandemia, todos estábamos súper miedosos, ¿no? Cuando empieza a salir la vacuna, empezamos a estar más tranquilos. En unos meses, la vacuna va a estar en las farmacias. Cuando tú tienes incertidumbre, la forma de trabajar con tus debilidades es muy difícil. Cuando tú tienes certidumbre, o sea, sabes de dónde vienes, dejas de culparte. Porque todos los temperamentos tienen un deseo. Lo que mi temperamento desea es el afecto. El emocional afecto, el racional. No, por ejemplo, los dos emocionales, uno desea afecto y el otro desea apoyo. Okay. En los motrices, uno desea reconocimiento y el otro desea comprensión. En los racionales, uno desea ser inspiración y el otro desea conocimiento. Y lo que desea el temperamento que puede tener todo lo bueno o lo malo, desea el placer. Okay. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cada quien tenemos que trabajar con su cada cual. Entonces, no hay una receta. Estos libros que venden de liderazgo, de tantas claves para liderazgo, ¿por qué una persona que no me conoce, que no sabe lo que he vivido, no sabe lo que he sufrido, me va a venir a mí a decir cuál es mi liderazgo? El liderazgo no tiene un traje unisex. Literal, tienes que saber cuál es tu temperamento. Entonces, ¿qué fue lo que pasó conmigo? Contestando concretamente tu pregunta. El día que yo entendí que mi pecado era la gula y mi deseo el afecto, a mi temperamento de chico nunca le dieron el afecto. ¿Qué pasó? Potencializó mis debilidades. Me llevó a las sombras o a las debilidades de mi temperamento. La vanidad, la gula, la indiferencia y el desprecio. Entonces, cuando entendí, dije, hay algo en mí que me provoca. Ahora tengo que trabajarlo. ¿Cómo? Contrarresta. Todos los temperamentos, el lastre que tienen, o el pecado viéndolos de otra manera, tiene algo que los equilibra. En mi caso, mi pecado es la gula. Mi reto es la mesura y la moderación. Cada vez que yo voy a tomar una decisión para una compra, porque la gula no solo es de comida, la gula es de derrochar, de comprar cosas a lo tonto. Entonces, cada vez que yo voy a tomar una decisión, me acuerdo cuál es mi reto y digo, mesura y moderación, Cristian. Y esta mesura y moderación hoy me hacen tener una relación muy buena con mi hermano, con mi pareja, con mi madre, con mis hijos. ¿Por qué? Porque mi reto instintivo, mi parte animal, me indica gula. Y mi equilibrio me indica mesura y moderación. Entonces, cada vez que iba a comer, decía mesura, moderación. Cada vez que no voy a hacer deporte hoy para bajar de peso. No, actívate. Mesura, moderación. Y entonces, entendiendo y volviendo certidumbre en mis debilidades, sabiendo de dónde vienen, las pude cambiar. Y así fue como lo logré. Cristian, pues muchísimas gracias, de verdad creo que me encanta esta idea de poder estar consciente de nuestros talentos, de nuestras diferencias, de que sí somos muy parecidos, pero que cada uno somos seres individuales y tenemos que respetarnos unos a los otros. Así es que, por último, yo quisiera hacerte una pregunta y es, si hoy fueras un rey mago y pudieras así con tu varita mágica regalarle algo a los seres humanos, una herramienta que los llevara a ser una mejor versión de sí mismos, ¿qué les darías? Autoconocimiento. No busquen las respuestas
fuera, búsquenlas dentro. El tema es que muchas veces al no conocernos, no sabemos cómo preguntarnos, o nos preguntamos algo y nos contestamos otra cosa. Entonces, el autoconocimiento nos llevará al reconocimiento / aceptación. Y la aceptación es como, claro, yo soy así. Ahora, deja de culparte, empieza a responsabilizarte. Y eso nos va a llevar al crecimiento. Autoconocimiento, ahí está todo. Pues muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer platicar contigo. Y bueno, amigos, pues nos vemos en la siguiente y gracias por compartir este espacio cuya única intención es convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Yo soy Marta Carrillo y nos vemos pronto. Hasta luego. Muchas gracias.